El otro día, paseando por el mall o centros comerciales como lo conocen en otras partes, noté que las jugueterías se están yendo como un poco a la mierda. No sé cómo será en otras partes del mundo, pero en Chile por lo común se va a las grandes tiendas a buscar juguetes. Y en estas tiendas la juguetería es solamente un área más. Y al pasar por casualidad por esta zona me di cuenta de que prácticamente todos los juguetes son lo mismo. Y de que la zona en sí ahora es muy pequeña. Por lo cual no pude evitar hacer la comparativa con los juguetes y la juguetería en mi infancia. O sea, hermano, cuando era chico se podía llegar a ver una cantidad de weá impresionante en algunas tiendas. Y hoy he traído algunos juguetes que yo creo que valen la pena mencionar. Y quiero partir con una de las cosas más codiciadas que había cuando era pequeño. Y estos son los Zoid. Zoid es una franquicia japonesa creada por Takara Tomy en 1982, en la que estos son seres biomecánicos, los cuales tienen formas de animales, insectos, dinosaurios, etc. Todo esto envuelto en su propio mundo e historia, la cual pudimos conocer cuando éramos chicos en sus dos primeras temporadas, las cuales después igual continuaron con otras series que no les fue para nada bien. Pero por ahora centrémonos en lo que importa, las figuras. Desde los animales que eligieron como base de los diseños, junto a esta idea de los mecha animales que siempre termina llamando la atención como en el Horizon, y el hecho de que estos fueran tripulados, hizo que todos los niños quisieran tener uno de estos juguetes. O sea, cuando chico tú podías tripular el Zoid y además podías jugar a que era una mascota o un amigo. Imagínate un Pokémon o un Digimon gigante que más encima tiene una cabina para poder pilotear. Eran carísimos y aún así todos los años tú podías ver cómo los niños se peleaban por estas figuras. Y cuando salieron los Zoid que se movían solo, esto se transformó en una locura. Pero como les dije antes, todo esto estaba envuelto o más bien soportado en una serie, que luego de su primera saga empezó a decaer mucho. Y digo esto porque en la primera historia que conocimos, que tiene 2 temporadas, nos dieron una historia bastante completa, donde se lograron tocar temas como los conflictos políticos y la guerra, además de tener personajes carismáticos con los que puedes simpatizar o encariñarte. Y luego todo esto decayó con las siguientes series que sacaron, las cuales se desviaron mucho de la historia principal, haciendo que se perdiera el interés en las marcas y los juguetes. El siguiente juguete podría nombrarlo solamente como el videojuego Plus Play de Star Wars de batallas de sables láser de marca Hasbro y Tiger. Porque no pude encontrar un maldito nombre oficial en ninguna parte. Este juego era increíble, cacha pa' que veáis. Este consiste en una esfera igual a la que usa Obi-Wan en Una Nueva Esperanza para entrenar a Luke, y el sable de Anakin, que más bien es el puro mango con un cachito de la espada saliendo. Lo que teníais que hacer era poner la esfera arriba de la tele, y si tú te preguntáis cómo chucha hago para equilibrar esta guay de pelota arriba de la tele, yo te respondería que este es un juguete de 2005 y las teles de esa época eran muy diferentes. Luego de colocar y conectar la esfera, tenías que utilizar el sable como control en un videojuego que te aparecía. En esta tenías que mover el control para utilizar un láser que aparecía en la pantalla que funcionaba como tu sable, como en la Wii pero un año antes que esta apareciera, y así tú podías pelear simulando que de verdad eras un Jedi. En el juego te ibas pasando por varios niveles, cada uno más difícil que el anterior, aunque los niveles en sí mantenían una estructura simple. Siempre se inicia entrenando en el templo Jedi para adquirir nuevas habilidades antes de ir a pelear. Luego aparecías en algún escenario donde tenías que enfrentarte a hordas de enemigos pequeños o a algún jefe intermedio. Y como ya te lo puedes imaginar, se termina el nivel con un jefe final. Obviamente todo esto armado con elementos de Star Wars, sobre todo de la trilogía precuela, la cual había estrenado su última película ese mismo año. Los escenarios que mostraban lugares icónicos de las películas también servían para ubicar en qué momento de la historia se estaba jugando, ya que el juego daba por sentado la idea de que tú ya hayas visto las películas antes de ponerte a jugar. Y de los enemigos es lo que uno esperaría realmente. Las hordas son prácticamente puros droides, los jefes intermedios son criaturas o personajes que se hayan destacado en estas primeras 3 películas, pero en la parte de los Big Boss era donde no decepcionaba. Ya en los entrenamientos del Templo Jedi te podías enfrentar a figuras como Obi-Wan o Yoda, pero estas eran peleas más relajadas pensadas principalmente para que puedas practicar, como en un entrenamiento de verdad. En cambio los villanos eran mucho más difíciles, mostraban más poderes y patrones de ataques, lo cual te obligaba a utilizar las habilidades que te enseñaban en el templo. Y yo sé que hoy en día no parece un juego para nada especial o que tenga algo muy grande, pero esto en el 2005 era increíble, o sea, no había nada parecido como esto. Recuerden que la Wii nació un año después de que apareciera este juego. ¡Un año, pues, weón! ¿Sabéis lo opulento que era jugar a ser Jedi en esta weá? Lo que hizo que para mí este fuera el mejor juego de los Plus Play que salieron en esa época de Star Wars, y que muchos niños de la época hubieran dado su brazo izquierdo por jugarlo. Y de un videojuego pasemos a algo más de mesa. Pokémon Trainer es un juego de mesa lanzado en 1999 por Milton, Bradley y Hasbro, el cual está basado en la primera generación de la franquicia, lo que nos sitúa en la región de Kanto.
En esencia, tenías un tablero grandote el cual representaba la región de Kanto, tenías que rellenarlo con fichas que representaban los Pokémones dependiendo de cada sector, y también debías colocar las tarjetas de eventos y objetos que adquirías durante el juego. Como siempre en esta franquicia, uno partía eligiendo su Pokémon inicial, para luego iniciar el viaje partiendo desde Pueblo Paleta. La idea era que a medida que avanzaras, tú pudieras atrapar y evolucionar tus Pokémon, los cuales venían en una suerte de tazo de cartón en donde salía el nombre del Pokémon, su número en la Pokédex y el poder que este tenía también representado en un número. Una vez tu equipo sumara 20 de poder, podías avanzar hasta Isla Canela, donde se hacía el nexo hacia la meseta Ñin para poder enfrentarte al alto mando o al campeón de la liga. Una vez derrotaras a alguno de ellos, ganabas la partida. Era un juego hermoso que se lanzó el mismo año del estreno de la serie en Latinoamérica, haciendo que este juego tomara los elementos del videojuego en vez de la serie. Con la única diferencia que el videojuego es para una persona y este juego de mesa era para máximo de 6 personas, lo que dejaba que tú y 5 amigos más disfrutaran de toda una tarde de una buena aventura Pokémon. Y para hablar del último juguete en este video, dejé una verdadera leyenda. Por allá en los inicios de los años 2000, los dioses habían abandonado a Lego, y aunque intentaron varias cosas para poder remontar, como adquirir su primera licencia externa, la cual fue de Star Wars, y así sacar figuras y juguetes junto con el estreno de la amenaza fantasma, lo cual sirvió mientras estuvo en cartelera. Luego la gente pasó a la siguiente novedad y la marca volvió al caos. Luego de esto, la empresa decidió pensar fuera del ladrillo creando la pieza Technic, lo cual permitió crear otras combinaciones y articulaciones. Con esto se crearon los Slicers, los cuales nos dejan ver los primeros elementos que nos llevarían a la saga de Bionicle, como el hecho de estar dirigido a un público más adolescente, o el que cada personaje tiene poderes de la naturaleza o los elementos y un color que haga juego con este poder. Luego de esto llegaron los Robo Riders, que como dice su nombre eran una suerte de motos robot, las cuales aportaron principalmente los envases donde estas venían y el hecho que le dieron lore a los personajes, dando pie a la idea de que podían hacer una historia más grande y profunda. Ya con todo esto, Lego continúa con la creación de Bonehead of Voodoo Island. En estos sets se concreta la idea de la estética biomecánica, sumado a que sucede en una isla y que los personajes usan máscaras. Ya con todo lo aprendido y lo desarrollado, decidieron seguir con el proyecto que los terminaría salvando de la quiebra. La historia de Bionicle ocurre a través de muchos formatos, ya sean libros, videojuegos, películas, pero la mayoría lo conocimos a través del juego Mata Nu Online, uno de los juegos Flash más ambiciosos que llegué a conocer. En el juego nos presentan la isla de Mata Nui y sus habitantes los Matoran. Se nos cuenta que en la isla existen muchos misterios y nos presentan a los guardianes de los Matoran, seres mucho más grandes y fuertes que tienen los poderes de la naturaleza llamados Toa. Además de mostrarnos algunos personajes que serán importantes en la historia de Bionicle y mostrar los diferentes poderes que tienen los Toa, también revelan el mal al que ellos se enfrentan, que busca corromper al dios de los Matoran, que se llama igual que en la isla, el gran espíritu Mata Nui. Con esto se armó una historia que duró 12 años, dividida en dos partes, o temporada, o como le queráis decir a la wea, conocidos como el G1 y el G2. En el G1, que abarca 8 años, conocemos casi toda la historia hasta el punto de inflexión de esta misma. En este punto de la historia era el 2010, y los niños que vieron en el comienzo de esta historia ya habían crecido, y a la mayoría ya no le interesaba comprar juguetes. Sumado que Lego no le soltaba muchos billullos a Bionicle para que difundiera su historia, haciendo que esta estuviera entre una ensalada de medios, entre películas, cómics, libros y una serie web que estaba en la página oficial, hizo que fuera muy difícil de integrar nuevas generaciones mientras se desarrollaba todo, haciendo que el proyecto fuera abandonado hasta el 2015, donde los creadores decidieron juntarse por pura amor al arte, llegando al G2 donde se continuaría y finalizaría su historia. Y no supimos más hasta el 2023, en el 90 aniversario de Lego, donde este relanzó 2 figuras. Y bueno, muchas gracias por ver el video del día de hoy. Si les gustó, suscríbanse, denle al like, cuídense mucho, nos vemos hasta la otra.